Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Ezequiel Luis Vistoletti, politólogo que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y conferenciante internacional afincado en Berlín. Ezequiel también es compañero youtuber y presentador del canal en español Demoliendo mitos de la política. Ezequiel, bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí, Pascal. Me alegra tenerte de vuelta, porque dijimos que teníamos que tratar un par de temas que están ocurriendo en este momento, y en breve entraremos en la gran conflagración de potencias que estamos presenciando. Pero me gustaría empezar contigo hablando de Sudamérica, porque en realidad no cubro lo suficiente ese tema en mi canal. Y como eres argentino, y seguro que has seguido la reciente reunión de los BRICS en la vecina Brasil, me preguntaba, ¿cuál fue tu impresión de esta reunión de los BRICS en comparación con la del año pasado en Kazán? ¿Y cómo ves el desarrollo de los BRICS? Bueno, mucha gente pensaba que Brasil no apoyaba a los BRICS de manera tan activa como Rusia y China. Pero creo que Lula hizo un trabajo bastante bueno con la cumbre de Brasil, que en realidad cumplió con las expectativas y básicamente continuó el camino hacia la independencia, hacia la construcción de un nuevo orden financiero, que es básicamente el principal desafío al que se enfrenta BRICS ahora mismo. Y creo que los resultados concretos de esa cumbre pueden verse en la, disputa que comenzó después entre Estados Unidos y Brasil, o más propiamente entre Donald Trump y Lula. Recordemos que Trump amenazó con golpear muy duro a los BRICS si se atrevían a desafiar la supremacía del dólar. Primero, dijo que impondría aranceles del 10% a todos los miembros. Y luego, debido al asunto de Bolsonaro, Bolsonaro es el expresidente de Brasil, que se enfrenta a cargos penales por el asalto al Parlamento en Brasilia hace algunos años. Así que él publicó algo sobre eso, me refiero a Trump, y Lula respondió diciendo que estos son asuntos brasileños, que esto es una injerencia extranjera. Después de eso, Trump intentó presionar a Brasil con aranceles del 50%, y Lula dijo muy sencillamente, de acuerdo, si quieres hacer eso, responderemos de manera recíproca. También estableceremos aranceles del 50%. Y si no quieres comerciar con nosotros, no hay problema. Comerciamos con China, con India, con Rusia y con el resto del mundo. De hecho, Estados Unidos depende más de ciertos productos de Brasil que al revés. El café, por ejemplo. Brasil es el principal productor de café del mundo. Así que creo que esa reacción ha sido consecuencia de la cumbre en Brasil. Y lo que veo es una continuidad en el camino de los BRICS hacia un nuevo orden mundial. El problema, y lo que realmente me preocupa, Pascal, es que vemos que Estados Unidos y Occidente no parecen permitir que esto ocurra de forma pacífica. Trump se está volviendo cada vez más poderoso y claro respecto al enfrentamiento entre estos dos bloques y al hecho de que Estados Unidos no va a permitir el desarrollo pacífico de los BRICS, que se están expandiendo no solo con más países, sino también con el proyecto de establecer un nuevo orden financiero. Hace algunos años se creó el Banco de Desarrollo, y así sucesivamente. Y Trump lo dijo muy claramente. Si perdemos la supremacía del dólar, eso sería como perder una gran guerra mundial, y vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Este es un enfrentamiento que ya ha comenzado, pero que está escalando por culpa de Estados Unidos. Y tarde o temprano, eso podría desembocar en un conflicto armado abierto. Sí, quiero decir, ya estamos viendo cómo funciona la política exterior de Estados Unidos cuando se trata de Rusia y también de Irán, ¿verdad? Irán quizá no sea un rival sistémico, pero sí es uno de los clásicos otros significativos, ¿no? En uno u otro escenario. Y cómo las guerras ahora se libran como guerras híbridas, de manera intermitente, con Rusia manteniendo una guerra caliente por poder o en coalición,
mientras sigue fingiendo ser un intermediario y una fuerza externa por la paz, y así sucesivamente. Pero bueno, eso forma parte del trabajo. Tenemos que desmontar este tipo de narrativas e intentar averiguar cómo funcionan realmente las cosas. Pero cuando se trata de los BRICS, una de las cosas que todavía me llama la atención es que Estados Unidos, por un lado, actúa como si nada en el mundo pudiera quebrar el poder estructural de Estados Unidos. Hasta el punto de que Donald Trump, hace un par de meses, también dijo que, ya sabes, gestionar una moneda de reserva mundial es muy caro y que otros estados deben compensarnos por ello, porque estamos prestando un servicio tan importante. Por otro lado, dicen que nada debe desafiar jamás ese estatus nuestro, mientras siguen imponiendo todas estas sanciones y ahora también aranceles, porque los aranceles básicamente se han convertido en sanciones para aquellos a los que no quieres calificar de enemigos, ¿verdad? Incluida la Unión Europea, que recientemente acaba de ceder, al menos por ahora. Von der Leyen aceptando básicamente las condiciones más duras de Estados Unidos, mientras que Brasil dijo que no, que ellos no aceptan esto. Si quieres hacer esto, de acuerdo, vamos a aceptarlo. ¿Crees que ahora estamos viendo el nuevo poder estructural de los estados que realmente tienen carácter y una forma de enfrentarse al gran matón del norte? Bueno, creo que el poder de Estados Unidos se basaba en el pasado, en la economía. Y con eso me refiero a la economía productiva, el ejército y también, naturalmente, la influencia política y cultural. Sin embargo, con los años, China y los BRICS se han convertido en el mayor bloque económico, así que China lidera económicamente. Militarmente está Rusia, que tiene un enorme poder militar, por lo que Estados Unidos ya no es el número uno en esas áreas. Una de las pocas cosas que aún sostiene la supremacía estadounidense es su poder financiero a través del dólar. La última es el poder cultural, para el que todavía no vemos muchos proyectos alternativos. Pero normalmente, esa siempre es la última parte de un orden que cambia, ¿verdad? El poder cultural, que es básicamente lo que Gramsci llamaba hegemonía. Pero Estados Unidos es cada vez más consciente de que el último recurso de poder mundial que le queda es el dólar estadounidense. Militarmente, no puede llevar a cabo varias guerras al mismo tiempo. Económicamente, fue superado por China hace mucho tiempo. Internamente, nada funciona. La mayoría de las cosas que Trump prometió no se han cumplido. El caso Epstein le ha afectado enormemente. La idea que tenía de los aranceles. Pondré aranceles a todos y así restauraré la economía estadounidense. Bueno, eso estaba equivocado desde el principio. No era un plan real para reindustrializar Estados Unidos. Para eso se necesita mucho más que aranceles. Pero aún así no ha funcionado en absoluto, con la única excepción de la Unión Europea, que se sometió a Estados Unidos y aceptó estos aranceles del 15%. Muestra promesas de $600,000 millones en inversiones y $700,000 millones en energía. Pero nadie sabe si eso realmente podría materializarse. Pero ese es el único éxito que el gobierno de Trump ha tenido hasta ahora con sus promesas y políticas. Y bueno, en este sentido, la aparición, muy lentamente hay que decirlo, pero también de manera continua, de un nuevo orden financiero es el último paso hacia el fin de la supremacía estadounidense. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso reaccionan con tanta dureza. El gran riesgo que veo aquí es que esto no evolucione de manera pacífica, sino que finalmente terminemos en una confrontación mundial. De hecho, una guerra mundial global, ya está ocurriendo en curso. No tenemos una confrontación directa, como has dicho. Y creo que incluso después de una victoria rusa, eso no es evitable. Algunos analistas dicen que Rusia ya ha ganado la guerra en Ucrania, independientemente de cómo termine este conflicto. Con una victoria rusa, ya sea mediante una negociación política o la capitulación militar total de Ucrania. Probablemente Rusia se quedará con la mitad de Ucrania, hasta el de Dnieper, y lo más probable es que también con Odessa.
Pero lo que me preocupa ahora, Pascal, es que incluso si Rusia gana esto, seguiremos teniendo esta guerra mundial en curso, en la que Estados Unidos intenta mantener su supremacía decadente. Y hemos visto en las últimas semanas muchísimas señales que muestran que este proceso se está acelerando mucho. Permíteme mencionar solo el gasto del 5% de la OTAN en armamento que mencioné antes. El proyecto REARM de la Unión Europea afirma que también se gastarán 800.000 millones de euros en armamento. Alemania ha prometido hacer lo mismo, con un programa de 500.000 millones de dólares para armas. También hemos visto declaraciones que apuntan a que Rusia ya está llevando a cabo actos de sabotaje en Alemania. Queremos tener el mayor ejército de Europa, lo que nos lleva inmediatamente a preguntarnos, ¿cómo puede un canciller alemán decir algo así, teniendo en cuenta la historia de Alemania? Merz también dijo que Alemania no tiene por qué repetir los errores del pasado. ¿A qué se refiere con eso? Algo como invadir Rusia. Luego tenemos, por otro lado, a Trump amenazando a los BRICS. Así que vemos una aceleración de señales que en realidad nos muestran que nos estamos acercando a una confrontación directa. No, lo estamos. Solo que en una dirección muy concreta, dadas las posturas que estamos escuchando desde Alemania. La explicación es que Alemania, el canciller Merz y su equipo de apoyo, y los demás que compran la narrativa alemana, han llegado a la conclusión de que el Hitler de 2025 está en Moscú y en Gaza, ¿verdad? Es decir, Hitler es Hamas y Hitler es Putin, y por lo tanto se considera que apoyar plenamente a quien los combata con los métodos más sangrientos es estar en el lado correcto de la historia. Así que creo que actualmente estamos viendo la última iteración de Alemania, aprendiendo, una vez más, la lección equivocada de su propio pasado. Y debo decir que un buen número de alemanes realmente lo entienden. Además, en el espacio de las redes sociales alemanas, se puede ver cuánta gente comprende que esta es una dirección completamente equivocada. Pero lamentablemente, es la dirección en la que la clase política alemana, y no solo la CDU, sino también otros partidos, especialmente los verdes y por desgracia también el SP, están avanzando. Ahora permíteme volver al tema. Quiero decir, dejen preguntarte de nuevo sobre lo que me importa mucho por el nombre de mi canal. Sudamérica, ¿crees que países como Argentina, pero también Brasil y quizá tomemos Chile, tomemos Ecuador y así sucesivamente, entienden estas señales de la manera en que las estamos comentando y tratarán de mantener una distancia prudente como una forma de neutralidad? Por un lado, sí, Brasil forma parte de los BRICS, pero no creo que los BRICS se vean a sí mismos como un contrapeso a la OTAN o a Estados Unidos. Se ven como el no occidente y simplemente piensan, sigamos adelante, mientras estos idiotas siguen con su pequeño espectáculo estúpido y veamos qué podemos proponer como alternativa. Pero cuando se trata de una confrontación directa, ¿crees que Sudamérica volverá a mantener la neutralidad? Porque en la Segunda Guerra Mundial lo hizo. Argentina mantuvo su neutralidad casi hasta el final. Bueno, en términos generales, América Latina tiene una tradición de neutralidad. En cuanto a los conflictos militares, también América Latina apenas ha tenido, en los últimos 200 años, grandes conflictos militares entre países latinoamericanos, con algunas excepciones. Eso no significa que no haya violencia, existe violencia interna y diferentes problemas. Pero en ese contexto hay una tradición de neutralidad. Cada país ha tenido diferentes posturas respecto a esto a lo largo de la historia. Argentina casi siempre ha sido muy neutral en este sentido, pero ahora tiene un gobierno de ocupación con Milei en el poder, y este gobierno está alineando a Argentina no solo con la OTAN, sino también con Israel en el genocidio en Gaza. Creo que la discusión respecto a América Latina y el futuro orden mundial, Pascal, no se centra tanto en la neutralidad,
que creo que en términos generales estará presente debido a esta historia y a la situación geopolítica de América Latina, sino más bien en las esferas de influencia. ¿Hasta qué punto América Latina se convierte en un escenario de lucha entre el poder decadente de Estados Unidos y Europa? ¿Y hasta qué punto se convierte en un aliado de los BRICS, China y Rusia? Creo que será uno de los principales puntos de disputa entre estos bloques, al igual que ocurre en África. China está ganando en África a través de la inversión económica, pero al mismo tiempo vemos conflictos militares allí. Rusia también está jugando un papel en esa región. Bueno, vemos algo de esto. Lo veremos en América Latina, o ya lo vemos en América Latina, este conflicto, pero no en términos militares. Naturalmente, hay intentos por parte de Estados Unidos, y varios generales estadounidenses han visitado Argentina recientemente y han expresado cuánto les gustaría tener una base militar en Tierra del Fuego, en el extremo sur, lo cual sería muy importante para ellos. Milei dijo que Argentina estaría de acuerdo con esto, pero creo que sería muy difícil de implementar, porque nunca ha habido una base extranjera en Argentina, y creo que toda la sociedad repudiaría eso. Así que no creo que, militarmente, América Latina, y el Cono Sur en particular, vaya a militarizarse en este sentido. Pero veremos dentro de cada país una enorme, y ya lo estamos viendo ahora, una enorme lucha por las esferas de influencia entre Estados Unidos y China. Hasta ahora, los chinos básicamente hacen lo que hacen en todas partes, que es invertir dinero. Utilizan su poder económico. Estados Unidos, por su parte, está utilizando lo que ha usado siempre en los últimos 50 años, que es el FMI y el Banco Mundial, para extorsionar a los países a través de la deuda externa. La influencia política y el lobby, naturalmente, también juegan un papel, pero el mecanismo que utiliza Estados Unidos para intentar controlar América Latina, en particular el Cono Sur y especialmente Argentina, es básicamente la deuda externa a través del FMI, que está controlado por Estados Unidos. Esto es bastante interesante. ¿Hasta qué punto tú, porque son términos muy específicos, esferas de influencia, es diferente de esferas de interés? ¿Cómo crees que se desarrollará esto? Porque por un lado, ahora hemos aprendido, ya no era claro en los años 90 y 2000, pero ahora entendemos a fondo el juego de las ONG, ¿verdad? Y cómo Estados Unidos opera en otros países, no solo a través de su poder blando habitual, películas de Hollywood y demás, sino también, digamos, mediante un poder intermedio, canalizando directamente fondos a estas ONG, medios de comunicación e instituciones que luego cumplen los deseos de cierto grupo, de cierta clase de élites dentro de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos es muy alérgico a que China intente algo siquiera remotamente similar, aunque los chinos no lo hacen de esa manera. China, de nuevo, se trata de comercio y de negociar con la otra parte para conseguir un acuerdo beneficioso que permita a todos mantener una relación comercial. Pero en cierto sentido, lo que ahora también estamos presenciando es que Estados Unidos exige que otros países inviertan en Estados Unidos, ¿verdad? Lo hemos visto ahora con Europa. También lo estamos viendo con Japón. Esta idea de que necesitas invertir en Estados Unidos para que nosotros juguemos contigo. La otra cara de la moneda es que, si inviertes en Estados Unidos, significa que transfieres derechos de propiedad de Estados Unidos a titulares extranjeros, europeos, japoneses, etc. Me pregunto si hay una conexión entre estas ideas de crear esferas de interés e influencia en el extranjero y atar a otros, haciendo que tengan participaciones dentro de la economía estadounidense. No sé si ahí hay una pregunta adecuada o no, pero ¿tienes alguna idea?
Bueno, puedo darte ejemplos de luchas concretas en las que Estados Unidos intenta intervenir en Argentina. Hubo algunas declaraciones del hasta ahora candidato a embajador de Estados Unidos en Argentina, antes de ser aceptado oficialmente por Argentina. Esta persona, su apellido es Lamelas. Creo que su nombre es Peter Lamelas, pero podría estar equivocado con lo de Peter. Básicamente dijo que iría a todas las provincias de Argentina para frenar cualquier programa de inversión que esas provincias hayan establecido con China. Desde 1994, en Argentina, la Constitución establece que todos los recursos naturales pertenecen en realidad a las provincias. Así que el litio, el gas, el petróleo y todos los numerosos recursos naturales que tiene Argentina y que en general tiene la región, en el caso de Argentina, son negociados directamente por las provincias. ¿Y quién es el principal inversor? Naturalmente China. Así que lo que él dijo fue: voy a ir a cada gobernador de estas provincias y voy a presionarlos para que básicamente detengan estos programas de colaboración, estos programas de inversión. Sabemos que tenemos a un hombre nuestro en el gobierno federal, que es Milei, pero iré a las provincias y lo detendré. También dijo que acabaría con la corrupción en Argentina, como si eso fuera el embajador estadounidense. Exactamente. The American ambassador. Y básicamente lo que quiere decir con eso es seguir utilizando el poder judicial para procesar a la parte del panorama político que tiene un proyecto político diferente respecto a Estados Unidos. En Brasil fue Lula. Recuerda que Lula fue llevado a la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina también ha sido condenada. Ahora está bajo arresto domiciliario. Pero algo similar le ocurrió a Correa en Ecuador. Así que eso es lo que quieren decir. Cuando dicen, vamos a luchar contra la corrupción, básicamente quieren decir que van a seguir utilizando el poder judicial para perseguir a todos esos movimientos políticos que quieren tener una alineación internacional diferente, o al menos una postura neutral respecto a la influencia de Estados Unidos. Él también dijo eso. También afirmó que trabajaría para que la expresidenta Cristina Fernández obtuviera la justicia que merece. Eso es lo que dijo en este proceso, que realmente estuvo muy sesgado en su contra. Así es como Estados Unidos interviene de manera muy descarada, muy abierta en la economía y en la política, persiguiendo a todos los poderes políticos que están en contra, o al menos no siguen las órdenes de Estados Unidos, utilizando el poder judicial. Así es como funciona. Y como se llama small para hacer y tipo de es básicamente una de despesa externa. Es casi irónico cómo, cuanto más Estados Unidos adopta esta idea de enfrentarse a China, más su propia estructura interna y su funcionamiento empiezan a parecerse a los de China. Porque lo más natural que ocurría en China, especialmente hace 6 o 7 años, antes de que Xi Jinping estuviera tan consolidado como ahora, era que cada año, 2 veces, se oía que algún alto funcionario chino había sido purgado por corrupción y que la Oficina Anticorrupción había eliminado a otro tigre. Y eso era una señal de que otro enemigo interno de Xi había perdido una lucha de poder interna. Y ahora Estados Unidos utiliza cada vez más las acusaciones de corrupción para deshacerse de enemigos tanto a nivel interno como dentro de su esfera de influencia ampliada. Y vemos eso ahora mismo en Ucrania, como el señor Zelensky, en cuanto siente que está perdiendo el favor de Estados Unidos, necesita tomar medidas contra su propia oficina interna de lucha contra la corrupción, que entendemos fue creada básicamente a instancias de Estados Unidos. Así que las acusaciones de corrupción son ahora una forma más directa de aferrarse a un imperio que se les está escapando poco a poco de las manos. En el pasado, Pascal, la estrategia de Estados Unidos consistía básicamente en apoyar al ejército y a grupos militares.
Eso fue hasta los años 70. Pero después de eso, hubo un cambio. Y esto está relacionado con el cambio que tuvimos en Estados Unidos en términos generales. Antes, utilizaban la CIA para esto, y decidieron que eso tenía muy mala prensa, así que empezaron a haber diferentes organizaciones como USAID, la NED, y hacen exactamente el mismo trabajo, pero no a través de golpes militares, que tienen muy mala reputación en todo el mundo. Así que en América Latina se observa este cambio de golpes militares a golpes híbridos, que en la mayoría de los casos ya no utilizan al ejército, sino a los jueces, al poder judicial. Inician procesos y encarcelan a todos los líderes que rechazan la supremacía estadounidense en la región. Ese es el cambio general en la forma en que han actuado desde los años 80 y 90, cuando se restauró la democracia en América Latina, y todos los sectores de la sociedad determinaron que no querían más golpes militares, independientemente de su propia ideología. Si miramos a Norteamérica de habla hispana, es decir, México, y el hecho de que AMLO es un líder de izquierdas y alguien que, al menos en sus discursos, y por supuesto, ya no está en el poder, pero su sucesora ahora lo está, ¿cómo se llama? Sheinbaum. Ella es la líder de izquierdas, la heredera de AMLO, y sigue siendo un gobierno de izquierdas. De hecho, en sus discursos y demás, se definen como no estando bajo ocupación de Estados Unidos, aunque por supuesto tienen que colaborar en gran medida, siendo un vecino directo y habiendo sido ya amenazados con una invasión debido a los problemas de drogas. Estados Unidos culpando a todos menos a sí mismo por los problemas de drogas en el país. ¿Cuál es tu valoración de la situación mexicana o de su papel en todo este gran juego estratégico estadounidense? Bueno, México está en una posición muy especial, porque está muy cerca de Estados Unidos. Así que el gobierno actual y el anterior tienen la posición más fuerte que pueden tener respecto a Estados Unidos. Pero naturalmente necesitan a Estados Unidos, porque desde, creo que fue en el 94 cuando empezó el Telecán, la economía mexicana se ha entrelazado mucho con la economía estadounidense a través de la inversión estadounidense. Por ejemplo, la fabricación de automóviles de Estados Unidos se realiza en su mayoría en México. Así que naturalmente pueden establecer ciertos límites, pero tienen que negociar. No hay otra manera de hacerlo. Esto se puede ver no solo en el sector automotriz, sino también en el sector petrolero y en varios otros sectores industriales, que son muy importantes para México. Pero al mismo tiempo, esto también se puede ver a la inversa. Trump quería establecer aranceles a México, pero los principales opositores a estos aranceles no estaban solo en México, sino que en realidad eran los empresarios estadounidenses que habían trasladado la fabricación de automóviles a México, hasta un 80%. La razón por la que esto ocurre es básicamente porque una hora de mano de obra cualificada en la fabricación de automóviles en México cuesta alrededor de $5, mientras que en Estados Unidos cuesta unos $28. Así que, incluso si Trump establece aranceles, en primer lugar, las empresas automovilísticas estadounidenses no aceptarán este aumento en sus propios costes laborales. En segundo lugar, ha habido décadas de traslado de todo este capital, todas estas fábricas, todas estas máquinas, todo este conocimiento necesario también para fabricar automóviles, a México y en parte también a Canadá. Esto no se puede deshacer, aunque quisieran hacerlo, y no quieren hacerlo. Quiero decir, los fabricantes de automóviles estadounidenses, esto no se puede revertir con unos pocos aranceles, ni en cuestión de años. Y vemos esto en Estados Unidos, no solo en lo que respecta a México y Canadá y al sector automotriz, sino que también tuvimos un ejemplo con la fábrica de Samsung, que se estableció en Arizona. Hasta donde yo sé, aunque podría estar equivocado y puede que haya habido cambios,
La última noticia que leí es que no pudieron ponerla en funcionamiento. Se trata de una fábrica de Samsung que se estableció en Phoenix y que se suponía que iba a empezar a producir los chips más avanzados. Perdón, no teléfonos móviles, chips, semiconductores, en Estados Unidos. No pudieron ponerla en marcha porque les faltaba mano de obra cualificada. Si desindustrializas un país, eso es algo muy fácil de hacer. No ocurre de la noche a la mañana, pero sucede muy pronto, muy rápido. Si quieres reindustrializar un país, ese es un proceso que lleva años, no solo por las inversiones que se necesitan, y para eso necesitas el apoyo de las clases empresariales, las clases dominantes, sino que también necesitas una fuerza laboral que sea lo suficientemente abundante y cualificada para ello, sin mencionar todos los recursos naturales y muchas otras cosas que se requieren para eso. Y Estados Unidos ha perdido esto. No veo ninguna señal de que lo esté recuperando, especialmente si la estrategia consiste básicamente en poner aranceles como la única contramedida frente a esto. Quiero decir, lo estamos viendo ahora mismo, y estoy sonriendo un poco, aunque en realidad no tiene ninguna gracia, porque en realidad es muy trágico. Esto trastoca y cambia la vida de mucha gente y nos afecta negativamente a todos. Pero estamos viendo cómo algunas de estas estrategias, la estrategia de los aranceles, se ha vuelto en su contra. Y el hecho de que ahora Estados Unidos haya prometido, y nunca sabemos si cumplirán, probablemente no lo harán. Pero por el momento, han prometido solo un 15% de aranceles a las importaciones de coches japoneses. Pero las importaciones que vienen de México, que en su mayoría son coches estadounidenses fabricados en México, siguen hasta ahora bajo la amenaza del 25%. En realidad, ahora hay fabricantes de automóviles estadounidenses que están enfadados porque, si no cambia nada, los coches japoneses extranjeros podrían venderse a un precio más bajo o con un arancel más bajo que sus propios coches. En cierto sentido, intentar deshacer esta forma de globalización que hemos tenido, o esta integración vertical entre naciones, es un poco como intentar descruzar un huevo. Si lo intentas, quizá consigas separar algo, pero ya no podrás volver a juntar todo como antes. ¿Crees que existe la posibilidad de que esta administración se aleje de esto? ¿O no es solo un síntoma, sino una enfermedad subyacente que forma parte del declive del imperio estadounidense? Creo que el declive económico de Estados Unidos es irreversible. Esto no significa que Estados Unidos no vaya a seguir siendo una gran potencia en el futuro. La cuestión es que habrá otras potencias a su alrededor, y esto marca una gran diferencia. Lo que me preocupa es que vemos cada vez más, como dije antes, más y más señales de un intento de dar una respuesta militar para detener este proceso. Lo vimos hace 2 semanas aquí en Alemania también. Hubo esta Cumberland militar en Wiesbaden. Justo ahí, Pascal, el comandante supremo de la OTAN, ese es el nombre del cargo, comandante supremo de la OTAN, un nuevo tipo llamado Alexander Vinkovich, dijo que iba a haber una guerra simultánea entre Estados Unidos y Rusia más China. Así que, guerras simultáneas, Estados Unidos contra Rusia y China juntos. Y dijo que esto comenzaría en 2027. Lo dijo así sin más. Eso es en 1 año y medio. Esto fue recogido por el ministro de Defensa polaco y luego por su propio primer ministro, Donald Tusk. Tuvimos a otro general allí hablando sobre los planes de la OTAN para tomar Kaliningrado. Así que hay cada vez más señales en esa dirección. So there are more and more signs in that direction, and what I see on the other side is that y lo que veo en el otro lado es que a pesar de la paciencia estratégica de Putin, hay cada vez más sectores, entre los intelectuales y entre los asesores del gobierno, como Dmitry Trenin, que escribió algo no hace mucho, y antes que él, Sergei Karaganov, que están hablando sobre la necesidad de restablecer la disuasión nuclear. La disuasión se basa en el miedo. Ese es el gran poder, o el mayor poder, de las armas nucleares hoy en día.
no solo el poder material cuando se usan, y entonces se acaba el juego, porque en caso de un Armagedón nuclear, la autodestrucción está garantizada. Es poder político, es poder estratégico, y se basa en el miedo. It's power, it's political, it's strategic power, it's based on fear. They are so terrible that you don't want to do. Son tan terribles que no quieres hacer nada que pueda llevar al uso de esas armas nucleares. Y este miedo ha desaparecido, dicen. Estos asesores de Putin, como Trenin, Karaganov y algunos otros que le aconsejan sobre este tema. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Y lo argumentan de manera muy contundente, profundamente. Dicen que hay que restablecer la disuasión mediante el uso de estos poderes especiales, estos poderes nucleares, no con un ataque directo contra Berlín, Londres o París, sino utilizando al principio un arma nuclear táctica contra los países Polonia o alguna otra potencia. Middle power. And that it's also very worrisome because we now. Eso también es muy preocupante, porque ahora no solo tenemos estas provocaciones de un lado, sino que por otro lado tenemos un lobby interno con argumentos muy sólidos, pidiendo una postura más firme de Rusia y que empiece a responder a todas estas provocaciones, a las que Putin hasta ahora no ha respondido. Putin es muy frío en este sentido, una persona muy calculadora, y piensa, vale, ganamos esta guerra y esa será nuestra venganza. Así que no ha respondido a los ataques contra las bases satelitales, que en realidad forman parte del sistema defensivo nuclear de Rusia. Eso fue hace un año. Tampoco ha respondido al ataque contra la tríada nuclear. Attack on the nuclear triad. Let's remember the spiderweb operation against. Recordemos la operación telaraña contra los bombarderos nucleares. Así que lo que él está haciendo es decir, vale, no respondemos a estas provocaciones a las que podríamos responder según la doctrina nuclear rusa, pero ganamos la guerra y establecemos nuestros intereses. Eso está muy bien, porque gracias a eso no ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Al menos no de forma abierta, sino solo en esta guerra mundial global, encubierta e híbrida que estamos viviendo. Pero tenemos sectores que dicen, no, eso ya no es suficiente. Tenemos que empezar a mostrar más fuerza, y para eso necesitamos usar estas armas nucleares. Y estas son señales de ambos lados hacia una confrontación directa. Y eso es muy preocupante, Pascal. Yeah, you're absolutely right. You're absolutely right. I mean, Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Quiero decir, la disuasión nuclear es, ya sabes, física. Es como una disuasión simple. Es una disuasión letal. Pero no puedes disuadir a un terrorista suicida amenazándolo con, ya sabes, con la muerte, ¿verdad? Quiero decir, la muerte es precisamente lo que ya han aceptado. Así que si el miedo a la aniquilación nuclear desaparece, entonces la disuasión nuclear deja de tener sentido. El problema con Karaganov y otros que hacen estos argumentos es que, ya sabes, una escalada así por parte de Rusia es exactamente lo que ciertos sectores del establishment neoconservador estadounidense están esperando, porque quieren ir por ese camino y quieren ser capaces de reunir suficiente apoyo local para luego superar esa escalada, lo cual es tremendamente aterrador. Which is so extremely frightening. I mean, Quiero decir, yo creo que estamos en el peor momento desde la crisis de los misiles en Cuba, y estamos en una situación estructuralmente peligrosa. Pero una pregunta más, o una reflexión más que me gustaría plantearte, es que algo que creo haber entendido sobre la forma de pensar del liderazgo ruso y también del liderazgo chino, es que la mayor diferencia es que ellos no piensan tanto en ciclos electorales, sino mucho más en procesos relativamente largos. Así que Vladimir Putin no responde a cosas como la operación telaraña de inmediato, porque no tiene por qué hacerlo, ya que no altera el proceso. Mientras el proceso parezca ir en la dirección general que se imagina, entonces está bien. Solo cuando la dirección parece cambiar de forma drástica, es necesario hacer intervenciones a corto plazo. Y yo interpreto 2022, la respuesta militar a Ucrania, como uno de esos momentos en los que es necesario hacer un cambio drástico para corregir de nuevo la dirección. Estados Unidos y Europa funcionan de manera diferente.
¿Cómo ves los principios de toma de decisiones de las grandes potencias? Decision-making principles of the great powers. I agree with you with regards to China and Russia. They have Estoy de acuerdo contigo respecto a China y Rusia. Ellos tienen pensamiento estratégico, mientras que Estados Unidos y Europa han perdido completamente esa capacidad. No solo eso, sino también la capacidad de ejercer diplomacia. Se ha perdido por completo. Así que simplemente reaccionan a las noticias del día a día. En el caso de Rusia, esto es diferente. Pero lo que, por ejemplo, Trenin, Karaganov y algunos otros están diciendo es que en el Consejo del Pensamiento Estratégico o la Geoestrategia de Rusia, es inevitable utilizar armas nucleares, porque una guerra directa irreversible. because a direct war is irreversible. It's unavoidable. So we have to use the weapon. Es inevitable. Tenemos que usar armas nucleares antes de que esto escale más, para evitar un conflicto mayor. Eso es lo que dicen. No dicen que tengamos que reaccionar emocionalmente ante cualquier provocación, sino que afirman que la guerra no es evitable. Así que debemos ser duros ahora e intentar ser lo más decisivos posible para no tener que escalar esto más adelante. Ese es su argumento. Pero en el caso de Trenin, Pascal, la parte más importante para mí es que, a diferencia de Karaganov, que siempre ha sido considerado un radical en sus ideas, Trenin, hasta hace poco, era considerado un moderado. Until recently was considered a moderate. A friend of the West. Un amigo occidente. ¿Quién que es? Este hombre que lleva 30 años intentando puentes con Zels. And he has a very similar biography. Y tiene una biografía muy similar a la de Putin, porque estuvo en el ejército soviético. Luego se convirtió en teniente de la inteligencia militar rusa. Recordemos que Putin viene de la KGB. Él estaba en la inteligencia militar, es decir, en formación. Pero después se acercó a Yeltsin y formó parte de su administración, igual que Putin. Y luego participó en este intento de acercamiento de Rusia. Ya no la Unión Soviética, después de la disolución de la Unión Soviética con Occidente. Fue invitado a hacer investigaciones en Roma, en la escuela estratégica de la OTAN que hay allí. He olvidado el nombre exacto, pero fue invitado a investigar allí. Luego regresó a Rusia y fue director del Instituto Carnegie o Fundación Carnegie, que es básicamente la filial local de Europa del Este de la Fundación Carnegie de Estados Unidos. Y durante años intentó tender estos puentes. He was trying to build these bridges over years until, just like Putin, he got Hasta que, al igual que Putin, se sintió decepcionado. Y desde 2013 empezó a pasar de este intento de acercamiento a Occidente a seguir a Putin, quien ya había experimentado esta metamorfosis. Y ahora, Trenin aconseja adoptar una postura más dura hacia Occidente. Este es exactamente el mismo cambio que hemos visto también en la biografía personal de Putin. Así que se trata de una tendencia general que se basa en hechos, porque Trenin fundamenta sus argumentos de manera muy contundente. Y la consecuencia, o la idea final que tiene, es básicamente que la guerra es inevitable. Así que ahora tenemos que ser más duros y usar armas nucleares tácticas. Ahí es donde estamos. Es una situación muy preocupante, en mi opinión. It's a very worrying situation, I believe. It is. I mean, I'm most grateful. Lo es. Quiero decir, en realidad estoy muy agradecido de que sean Rusia y China quienes se autolimiten estratégicamente. Y aunque tienen pensadores como Karaganov, también tienen líderes como el señor Putin y otros, que de hecho parecen contrarrestar y también mediar hasta cierto punto entre sus diferentes puntos de vista, sus diferentes enfoques interpretativos internos y análisis políticos. Lo que me pregunto es cómo salimos de esto otra vez. Porque, ya sabes, lançar-nos tu gratitude for, no malsing, en embrace Luis if that. Mind your praise que supales things. Except for the lunatics who think that it is winnable. There are unfortunately some, and I don't. Desafortunadamente hay algunos, y en realidad no estoy hablando de Karaganov, porque creo que Karaganov sabe perfectamente que una guerra nuclear total es una sentencia de muerte para todos. Pero entonces, para no llegar a eso,
se plantea la opción de usar armas nucleares de bajo rendimiento. Aún así, es algo con lo que quiero discrepar, aunque ahora mismo no puedo formular mi objeción. ¿Cuál crees que podría ser un enfoque potencial, especialmente para países como el nuestro, Argentina, Suiza, digamos también Ecuador, Georgia, la periferia alrededor de los grandes? ¿Ves alguna posibilidad, algo que esté dentro de lo pensable, de lo posible, en cuanto a cómo los estados más pequeños pueden influir? O también cómo las poblaciones de estados pequeños como nosotros podemos influir para alejar este proceso del abismo. No creo que los países pequeños tengan suficiente poder para cambiar el orden mundial en términos generales. Pero lo que sí pueden hacer, lo que son capaces de hacer, es básicamente no contribuir a empeorar las cosas. Y eso, naturalmente, lleva hacia el camino de la neutralidad. Si pensamos en esa cuestión, desde el otro lado, desde el punto de vista de las grandes potencias, también tengo el problema al que te referías, Pascal, que se hace difícil pensar en posibles soluciones si vemos la tendencia y la velocidad con la que nos dirigimos hacia eso. Sí creo que una de las formas en que esto podría evitarse es en el caso de un colapso interno de Estados Unidos. Igual que ocurrió con la Unión Soviética en su momento, cuando diferentes potencias chocan antes de que haya un enfrentamiento militar. Si una de las potencias sufre un colapso interno, esa potencia se vuelve menos agresiva y tiende a negociar y renegociar. La pregunta es, ¿qué tan cerca está Estados Unidos de sufrir un colapso interno? Y con eso no me refiero necesariamente a una guerra civil, sino a conflictos internos tan fuertes que los líderes lleguen a la conclusión de que no están en condiciones de librar guerras por todo el mundo e intentar mantener el orden mundial basado en Estados Unidos, sino que tienen que concentrarse en la política interna, porque todo se está desmoronando. Así que esa es una de las salidas a esto. No me gusta nada lo que estoy diciendo. Out of this, I don't like what I'm saying at all. I don't wish any country to have internal problems. No deseo que ningún país tenga problemas internos, pero esa sería una salida a esto. La otra salida probablemente sería simplemente pensar, sentarse y negociar. Pero para eso Estados Unidos tendría que aceptar que su supremacía está en declive y que surgirán nuevas potencias. Eso no significa que Estados Unidos vaya a desaparecer como gran potencia. Seguirá teniendo mucho poder y una enorme esfera de influencia, pero eso es lo que no están aceptando. Y si consideras la narrativa belicista de los halcones neoconservadores en Estados Unidos, eso es impensable para ellos. Es luchar por la supremacía estadounidense o morir en el intento. Y al decir luchar, me refiero a hacer que otros luchen por ellos. Ellos nunca van a la guerra, ni tampoco sus hijos. Eso está claro, ¿verdad? To war themselves or their children. That's clear, right? Sí, es lo mismo en Alemania en este momento. Las personas que gritan más fuerte, tenemos que militarizarnos y asegurarnos de tener suficientes reclutas para enviarlos al frente, son las que más se oponen a la idea de que ellos mismos deberían luchar, ¿verdad? Siempre que les dices en Twitter, ¿por qué no vas tú al frente en Ucrania? Reaccionan muy enfadados, como diciendo, estás lleno de odio, me deseas la muerte, Dios mío. Es como, tú eres quien acaba de decir que tenemos que enviar a los hijos e hijas de los demás al frente, pero lo haces por bondad de corazón. Pero bueno, mejor no entremos en eso. Ezequiel, para quienes quieran seguirte, lo mejor es hacerlo en tu canal de YouTube en español. ¿Tienes también algún lugar donde publiques cosas por escrito? No, en realidad, concentro mi trabajo en mi canal de YouTube, Desmontando Mitos Políticos. Está en español, pero puedes usar los subtítulos automáticos en inglés, y funcionan bastante bien. Así que si alguien quiere seguirlo, el idioma no debería ser un problema. Lo recomiendo a todo el mundo. Ezequiel es un analista político excelente, así que id a ver su canal. El enlace estará en la descripción. Ezequiel Vistoletti, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Thank you, Pascal.